Un saludo especial a quienes nos acompañan en esta audiencia pública. Para nosotros, como gremio que representa las terminales de transporte del país, es muy importante que se generen estos espacios para ser escuchados en el trámite de un proyecto sumamente importante para nuestro sector. Quiero en primer lugar referirme a la preocupación que como sector tenemos, porque actualmente en el Congreso de la República tenemos dos proyectos de ley que tienen como objetivo regular todo el tema de sancionatorio. Está el proyecto de ley de la autoría del senador Iván Agudelo y hay otro proyecto de ley que es el 426 de 2020, presentado por el representante a la Cámara, Osvaldo Arcos, por medio del cual se expide el régimen sancionatorio del transporte en Colombia. Claramente, los dos proyectos tienen unas diferencias significativas en materia de multas y en materia de las conductas que se regulan para cada uno de los sujetos objeto de vigilancia. Y en eso pues quiero llamar la atención porque me parece que en la medida que los dos proyectos avancen, podría todo el sector pues estar en una situación muy compleja al tener dos proyectos que cursan persiguiendo el mismo objetivo. De otro lado, quiero apoyar lo que han manifestado algunos de mis antecesores. Yo creo que el tema de la pandemia le impone a este sector unos retos muy grandes y de alguna manera no somos ajenos a las consecuencias que han tenido las decisiones que por razones sanitarias ha tenido que adoptar el gobierno nacional. De hecho, a raíz de la pandemia tuvimos un aislamiento preventivo obligatorio de 5 meses que claramente impactó las finanzas no solamente de las centrales de transporte, sino de los terminales de transporte y creo que en general de todo el sector. Es por esto que atendiendo ese llamado a que los honorables senadores de la Comisión Sexta apoyen medidas legislativas que ayuden al sector, queremos invitarlos a apoyar el proyecto de ley número 165, Cámara, por medio del cual se establecen medidas de alivio económico para el sector transporte, terminales de transporte y se dictan otras disposiciones. Este proyecto actualmente cursa en la Comisión Tercera de Cámara. Ya hay ponencia para primer debate, pero creo que es un proyecto que abre una opción importante para el sector, para que el sector tenga unas medidas que le permitan una reactivación más eficaz, ya que, como lo manifestaban mis antecesores, el promedio de operación hoy es de aproximadamente el 50 al 60%. Realmente lograr los niveles que teníamos antes de pandemia nos va a llevar en lo que nosotros hemos estimado un promedio de 1 año a 2 años. En ese orden de ideas pensamos que es una oportunidad importante que puede apalancar y que puede generar unas facilidades para este sector. ¿Y por qué lo digo? Porque el tener alivios económicos le permitirá también a las entidades de control, inspección y vigilancia pues tener un sector más robusto y no un sector que claramente se encuentra en un estado de debilidad muy marcado. Yo creo que el proyecto de ley presentado por el senador Iván Agudelo ha tenido algunos avances importantes. Sin embargo, vamos a enviar nuestro documento de observaciones para temas muy puntuales como el tema de las sanciones, el tema de la obstrucción administrativa, que ya en otras audiencias hemos manifestado nuestra preocupación, porque claramente el derecho sancionatorio debe enmarcarse dentro del derecho fundamental al debido proceso y la obstrucción administrativa en una interpretación subjetiva por parte del operador jurídico puede ser un elemento muy riesgoso para el sujeto vigilado. Yo creo que el proyecto requiere que sea renombrado, senador, porque cuando usted señala que es un proyecto regulatorio, hay que partir de las dos potestades que tiene el Estado. Una es la potestad que deviene del principio de reserva legal, que es inherente al Congreso de la República para crear conductas que generen sanciones. Y otra es la potestad reglamentaria en cabeza del Ejecutivo. Y les voy a comentar por qué creo que estos dos
principios y esas dos potestades, la legal y la reglamentaria, se tienen que armonizar. En el caso puntual de terminales de transporte, por ejemplo, hay una conducta que dice cobrar valores diferentes a los fijados por parte del Ministerio de Transporte por concepto de tasa de uso. En ese punto, la regulación que tiene el sector nuestro viene desde el año 2001, no ha sido modificada, pero con preocupación vemos que si hay dos resoluciones del Ministerio de Transporte que permite que en el caso en que la tasa de uso no haya sido regulada por el Ministerio, tanto el terminal como la empresa de transporte se pongan de acuerdo y fijen de mutuo acuerdo la tasa de uso. Entonces, ¿con esto qué quiero evidenciar? Quiero evidenciar que es necesario que el regulador realice una revisión normativa, una depuración normativa de cada uno de los sectores que permita establecer qué conductas hoy están vigentes o qué conductas ya por el paso del tiempo y por muchas situaciones y por pronunciamientos del Consejo de Estado hoy ya requieren que vía reglamentaria pues se corrijan. Básicamente la regulación lo que pretende es corregir externalidades negativas de un mercado o fallas de un mercado y creo que en un proceso más ordenado se debe revisar las leyes que regulan el sector en materia regulatoria y luego sí, con base en una actualización normativa de las nuevas situaciones que tenemos, sí sería procedente el proyecto de ley de sanciones. Yo veo un gran esfuerzo legislativo del senador, pero creo que es importante lograr esa armonía entre las dos potestades y lograr que nosotros desde la regulación realmente obtengamos soluciones a problemas que vienen de hace muchos años y que no basta con tener una situación sancionatoria. Creo que en la medida en que el regulador vaya identificando esas fallas del mercado, vaya adoptando decisiones con base en su potestad reglamentaria, pues básicamente tendríamos un insumo muy importante para el proyecto de ley de sanciones. Nosotros, senador, le agradecemos muchísimo este espacio. Esperamos enviarle el documento con nuestras observaciones y insistir en que este tipo de espacios nos sirven mucho para construir y para que ustedes conozcan pues la posición de los gremios. Lo agradecemos muchísimo y esperamos en los próximos días enviar nuestro documento. Muchísimas gracias y para todos que tengan un buen día.